Saludos futboleros. Boca no pudo ganar ninguno de los dos partidos que le quedaban como local en la fase de grupos y quedó eliminado de la Copa Libertadores. Tras empatar ante Cruzeiro en un partido con decisiones arbitrales polémicas y contradictorias entre sí, pero siempre desfavorables a Boca, el equipo de Úbeda llegaba a la última fecha frente a la Católica y también como local, sabiendo que debía ganar para seguir en Copa Libertadores y que cualquier otro resultado lo enviaría a jugar la Copa Sudamericana. Para este partido tan trascendental y con varias ausencias por lesiones y alguna suspensión, Úbeda decidió modificar el esquema y plantear un 4-3-3 con Ander Herrera inexplicablemente como titular, con Ceballos y Aranda como extremos y Milton Jiménez como referencia de ataque por el centro. Aunque Boca tenía la necesidad de ganar y se veía en sus intenciones de salir a atacar desde el primer minuto, en ningún momento hizo sentir incómodo al equipo visitante, que sabiendo que el empate era un resultado que le favorecía, salió directamente a resguardarse y estar preparado para alguna oportunidad que pudiera encontrar de contraataque, como digo, muy tranquilo y cada vez más a medida que iban pasando los minutos. De hecho, las únicas situaciones de Boca, o casi la única forma que tenía de generar algún tipo de peligro, era con pelotas paradas, tanto de córner como de tiro libre, que podían llegar a capturar alguna pelota que quedaba suelta en el área. Y digo casi la única forma porque había otro camino que Boca tuvo también a lo largo de todo el partido, que era a partir de los pies de Tomás Aranda, que fue sin dudas el mejor jugador de Boca en este partido. En el partido más importante y seguramente más difícil que le tocó jugar desde que está jugando en la primera división, lo que habla muy bien de él de poder hacerse cargo de esa situación, aunque en este caso no estuvo muy bien acompañado ni por Jiménez ni por Ceballos, que tuvo un pésimo partido de despedida. Lo veía muy nervioso incluso antes de empezar el partido, cuando los equipos salieron a la cancha, y si bien tuvo una jugada en los primeros minutos que giró y remató de zurda en una pelota que quedó suelta dentro del área, una pelota que terminó pasando cerca del arco, o por lo menos así se sintió en el momento, y si esa pelota quizás hubiera encontrado un mejor destino, cambiaba su partido y el de todo el equipo, pero la realidad es que no pudo en ningún momento generar desequilibrio por la banda derecha, que es donde le tocaba jugar, no pudo encontrar pases a sus compañeros, no pudo controlar pelotas cuando lo quisieron asistir a él, y la verdad terminó siendo un partido que me hizo acordar mucho a lo que había sido su partido frente al equipo de Nueva Zelanda, si bien también es cierto que levantó un poco su nivel en los últimos minutos, cuando Úbeda decidió cambiarlo de banda tras la última pausa de hidratación y volvió a jugar por izquierda, que es donde se siente más cómodo habitualmente. Ahí pudo generar algo más e incluso terminaba asistiendo a Romero en lo que fue un gol anulado a Boca en los últimos minutos. A las ausencias que tenía el equipo hubo que sumarle también la de Leandro Paredes, que desde los primeros minutos del partido marcó que tenía alguna molestia física, y si bien no abandonó la cancha porque jugó hasta el último minuto del partido, no participó prácticamente del juego, a excepción de esas jugadas de pelota parada que marcaba antes, incluyendo también un tiro libre que no pudo ejecutar de la mejor manera y en el que Universidad Católica encontró ese contraataque que estaba esperando, y lo digo en singular porque creo que fue el único que pudo armar, y generaron una muy buena jugada en transición rápida, una gran definición que Bray no pudo contener, y encontró la ventaja todavía en el primer tiempo, con lo que terminó siendo el único gol del partido. En la segunda parte, Úbeda realizó cambios ofensivos con las armas que tenía en el banco, exponiendo también un poco lo mal armado que está el plantel, y no solo de este último semestre, sino ya de los últimos años, porque cuando ya habían ingresado los tres jugadores que vienen teniendo cierto rodaje en ataque, los que quedaron en el banco eran Martegani y Hanson, que claramente
ya hace mucho tiempo demostraron que no tendrían que seguir estando en esa posición. Quienes ingresaron entonces fueron Velasco, desde el inicio de ese segundo tiempo, y por Herrera, que decía antes inexplicablemente titular porque, al menos desde que llegó a Boca, en ningún momento se lo notó apto para jugar 45 minutos, por lo que era incomprensible que lo hicieran jugar en esa primera parte. El que ingresó, como digo, fue Velasco, que tuvo un partido muy similar al que había sido su partido frente a Alianza Lima, dando a entender nuevamente que lo sobrepasa la presión en estos partidos trascendentales. También ingresó Romero por Pellegrino y Paredes pasó a jugar como defensor central, ya frente a un equipo que no atacaba, por lo que se adelantaba un poco más que lo que haría habitualmente Pellegrino o Ayrton Costa, pero con ese retroceso en la posición tuvo aún menos participación en el juego del equipo. El que ingresó fue Ángel Romero, como decía recién, que al menos mostró ganas, definitivamente más que las que mostró nunca Jiménez, aun cuando él tiene otro porte para ir a disputar la pelota. Por lo menos Romero le aportó esas intenciones o ganas de ir a buscar la pelota, tratar de convertir algún gol para volver a poner al equipo en partido, y de hecho lo había conseguido, pero se encontraba adelantado por unos centímetros, por lo que no terminó sumando en el marcador, pero sí mostró esta actitud, por lo menos en un contexto donde no sobraba. Y el último cambio fue el ingreso de Merentiel, imagino que muy disminuido físicamente, por eso no jugó más minutos, porque en los pocos minutos que jugó le alcanzaron para demostrar que fue el jugador con más ganas del equipo, de todos los que saltaron a la cancha en este partido, e incluso en ese ratito que tuvo, pudo generar la jugada de este gol que mencionaba recién, y unos minutos después intentó generar un penal, buscando la mano de un defensor con la pelota, en algo que no sucedió, pero al menos expuso esas ganas de generar algo en el partido. Del técnico me parece que ya no hay nada para decir. Todos somos conscientes, creo que todos los futboleros, todos los que vimos algún partido de Boca en este último tiempo, somos conscientes de que no tendría que haber sido nunca técnico de Boca, para mí ni siquiera tendría que haber sido ayudante de campo de Boca. Y definitivamente no tendría que haber seguido todo este semestre, aun cuando ya había cubierto de alguna forma la pérdida de Miguel Ángel Russo, por lo que ya no tiene mucho sentido marcarle cosas a alguien que no tendría que haber estado. Obviamente la responsabilidad es del presidente de Boca, quien claramente sigue subestimando el rol del entrenador, ya que desde que él estuvo a cargo del fútbol, primero como vicepresidente y ahora como presidente del club, en ningún momento Boca tuvo un técnico a la altura de sus exigencias. Veremos quién se hace cargo ahora del equipo, pero mientras el presidente no corrija esto, quedarán por lo menos 1 año y medio más de papelones. Boca descendió en el plano internacional de Copa Libertadores a Copa Sudamericana y tendrá que competir en el segundo semestre por ganar este título, con el estímulo extra de que quizás haya en el camino un nuevo cruce internacional contra River.